Listo. Bueno, Shabbat Shalom es una bendición de parte del cielo, el que estemos aquí una vez más, juntos, alegres. Estamos reponiéndonos ya de toda esta situación que está pasando. El Eterno, bendito sea su nombre, nos está regresando al Shabbat, a nuestras labores, a nuestras obligaciones. Y en esta mañana vamos a hablar el tema de por qué Miriam se convirtió leprosa. ¿Qué fue lo que causó que ella se volviera leprosa? Pero antes de comenzar, primero queremos pedir la bendición de nuestro Padre que está en los cielos, su permiso. Así que con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, de nuestro Jajam Damen Abraham, de nuestro pueblo Israel, de ustedes y de todos aquellos que nos están viendo, quiero comenzar con esta parashá de hoy, que es la número 36. Y vamos a decir la bendición antes de que se me olvide, y quiero que me acompañen y todos la vamos a decir juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzibranu al dibrei Torah. Amén. Bueno, se nos ha dicho una historia o un lado de la moneda por qué es que Miriam quedó leprosa, y se nos ha dicho que Miriam estaba descontenta del otro lado de la moneda, que según los sabios, ¿por qué es que Miriam quedó leprosa? ¿Y qué fue lo que pasó? En realidad estaba descontenta con que Moshe se había casado con una mujer cushita, ya que uno de los hijos de Aarón, Eliezer, él estaba casado también con una hermana de Séfora. Él estaba casado con una hija de Yitro, el hijo de Aarón, Eliezer. Él estaba casado con una hija también de Yitro. Moshe era un hombre muy inteligente, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía un gran corazón. Por esa razón Hashem lo eligió. Al elegir esposa, Moshe no iba a agarrar una mujer no agradable. Moshe había crecido en un palacio. Para Moshe tuvo que haber elegido una mujer hermosa, una mujer inteligente. Y a lo que vamos a ver ahorita, parece ser que esas eran las características que tenía Sephora. Pero se nos ha contado y se nos ha dicho que Sephora era una mujer morena y que no estaba contenta Miriam con ese matrimonio. Bueno, vamos a ver un poco quién era Sephora, cómo era, por qué se le dice mujer, era una mujer morena, por qué le decía de esa manera. Así que primero, para empezar, se dice que cuando viene Moshe con los 70 ancianos, y Hashem les pone del espíritu de Moshe a esos 70 ancianos, recuerde que no se mezclaban los hombres con las mujeres. Entonces acuérdese que las mujeres cuando se juntan son peligrosas. Cuando todo esto pasó, Miriam, eso es lo que dicen algunos, Miriam se le acercó a Sephora, la esposa de Moshe, y le dijo que dijera algo. Sephora era la esposa de Moshe, y ella dijo: qué gran honor para estos hombres y para esas mujeres, qué gran honor, pero al mismo tiempo ya no van a tener ese tiempo de convivio con sus esposos, ya que sus esposos se van a tornar más hacia Hashem y ellos van a descuidarlas. Y Miriam le dijo: ¿por qué dices eso? A Sephora. Y Sephora viene y le dice: bueno, desde que Moshe fue llamado por Hashem,
comenzó a escucharlo, comenzó a inclinarse a estar con él. Él ya no tiene ese mismo interés por mí y él ya no tiene esos cuidados conmigo. Es que lo dice. Miriam le dice a Sephora, ¿por qué tú no te arreglas? Y le dice lo mismo, porque mi esposo ya no tiene interés, mucho interés en mí, así que no tengo necesidad de arreglarme, etcétera, etcétera. Miriam, cuando escucha esas cosas, recuerde que estaban hablando entre mujeres. Viene y le contó a su hermano y le dijo lo que estaba pasando. Fíjate que Moshe, acuérdese que Moshe era el menor, era la mayor, era mayor. Estaba Miriam, estaba Aarón y Moshe era el pequeño. Recuerde que Miriam era la que acompañó a Moshe cuando iba en el Nilo, en la canasta. Viene y le dice, mira, esto está pasando. Moshe ya no está preocupado por Sephora y la ha descuidado. Él comenzó a decirle, bueno, no, y le puso tal vez Miriam su punto de vista, bueno, yo no creo que esto está bien y tal, y Moshe comenzó a decirle, sí, tienes razón, etcétera, etcétera. Miriam no se lo dijo a otra persona, se lo dijo a... ¿Y por qué es que dice la Torá que era una mujer de piel oscura, una mujer cushita? Hay algo interesante que se le decía de esa manera porque dicen que Sephora era una mujer muy hermosa. Y para guardarla del mal de ojo, le decían que era una mujer morena. El valor numérico de Cushit, o del nombre el valor numérico de Cushit, de la mujer Cushita, es Yafat Mare, que quiere decir de hermosa apariencia. Ese es el valor numérico de el nombre de Sephora, por ser mujer cushita, de hermosa apariencia. Y dicen los sabios que no solamente era bella físicamente, sino que sus acciones eran... Por eso es que Sephora entra en la escena y Miriam habla. En realidad Miriam no está hablando en contra de Sephora, sino que está hablando a favor de ella. Está hablando a favor de ella. Entonces, viendo esta perspectiva, y por qué es que Miriam dice, bueno, y que solamente Hashem habla por medio de Moshe y no puede hablar por medio de nosotros, está diciendo, porque ¿acaso Moshe tiene que dejar a su mujer para que hable por él? ¿Acaso no puede hablar por nosotros también? ¿No puede juntarse con su mujer sin necesidad de abandonarla en cierto sentido? Y también que hable por medio de nosotros. Y ese fue el problema. Y por si se me olvida, voy a decirlo. En realidad, Miriam estaba destinada a estar 14 días leprosa, 7 días por haber hablado en contra de Moshe, y los otros 7 días porque al estar dudando de quién era Moshe y a lo que fue llamado, estaba diciendo, Hashem se equivocó, la presencia divina se equivocó.
y por eso también debía de estar otros 7 días más. Pero bueno, Hashem en su misericordia y la oración de Moshe hizo que solamente estuviera los 7 días por su hermano. Recuerde que me da, que negue, me da. Con la vara que mides te van a medir. Ella había tenido un mérito. Tenía el mérito de que ella pues estuvo con Moshe siguiéndolo en el Nilo. Hashem se lo iba a recompensar. Recuerda, por ejemplo, para tener una idea mejor, Sansón dice, y vio una mujer hermosa y le dijo a su padre que se la pidiera por mujer. Pero por esa mujer hermosa le sacaron los ojos. Pecó por los ojos y terminó perdiendo los ojos. Entonces, el mérito por una buena acción que hagamos, vamos a tener la recompensa similar. Pero por el pecado que cometamos va a ser lo mismo. Así que la parashá de esta semana nos habla de 3 grandes personajes: Moshe, Aarón y Miriam. Moshe, el guía espiritual del pueblo de Israel. Aarón, el gran sumo sacerdote, quien representaba al pueblo ante Hashem. Miriam, la profetisa, la que por ella los hijos de Israel tenían el manantial de agua. Así que eran los 3 grandes profetas que iban ahí. Pero ¿cuál era la diferencia? En que Hashem dice, yo con Moshe, mi siervo, yo con él hablo cara a cara, pero con ustedes hablo diferente. Y con otros profetas lo hizo diferente, y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. ¿Cuáles son las características que una persona debe tener para que Hashem le hable de una manera más cercana? ¿Cuáles son las causas para que nosotros alejemos la presencia divina? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué causó que Miriam quedara leprosa? Que a Aarón le implorara a Moshe que orara por ella para que Hashem la sanara. Y esa oración es la oración más corta que usted va a encontrar en la Escritura. La oración tiene mucho poder. Vino y le dijo, sánala. Acuérdese que viene de Rafa, sanidad. Es Rafa, na, la. Rafa, na, la. ¿Y usted por qué cree que Hashem lo escuchó a Moshe? Porque Moshe tal vez en su corazón no podía aguantar hacer una oración como nosotros. ¿Usted cree que Moshe estaba contento porque su hermana estaba sufriendo? Le aseguro que Moshe traía el corazón partido, y cuando Hashem vio que Moshe no podía ni siquiera decir otra palabra, es cuando Hashem lo escuchó. Por eso no es que tanto, como decía nuestro santo maestro, no es por sus vanas palabrerías. Es cuando sale del corazón. Entonces, ya después de todo esto que hemos visto, vamos a ver la profecía y cómo es que Hashem ha hablado en cada tiempo, y cómo es que hoy en día puede hablar a través de nosotros, pero cuáles son las características que nosotros debemos tener. Entonces, dijimos que la intención de Miriam no fue hablar en contra de Sephora, sino a favor de ella. Miriam había hablado por amor de Sephora, no por odio. Ella no le tenía odio. Que Miriam le habló a Aarón solamente. Y preguntamos cuál fue el pecado de Miriam. Quiso hacer las cosas bien y se metió en problemas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos personajes que
que fueron los más importantes en el desierto, para el pueblo de Israel y para Hashem. Vamos a ver una de las enseñanzas que son fundamentales en el pueblo judío o en el judaísmo acerca de la profecía. La profecía con respecto a los seres humanos. Hashem, a través de los profetas, revela lo que va a tener lugar en el futuro. Para eso es un profeta. Pero para que la profecía se dé, la persona debe estar muy bien preparada antes de que el espíritu de profecía se pueda volver activo en esa persona. Y hay ciertas cosas con las cuales la profecía puede venir o no puede venir. Entonces, la profecía no viene al menos que sea una persona conocedora de Torah. Ese es un requisito. Tiene que conocer la Torah. No se le puede dar a una persona que no conoce Torah. Otra de las características, dicen los sabios, debe poseer fortaleza de carácter para que gobierne bien sus emociones antes que ser dominado por las cosas de este mundo. O sea, una persona que se le va a dar ese don tiene que ser una persona que controla bien sus emociones y que no es dominado por las cosas de este mundo. También dice que debe de poseer el más alto grado de un entendimiento profundo y sin distorsión. Que su enfoque de esa persona está dirigido a las cosas del mundo por venir, que esfuerza sus pensamientos y sus pensamientos van a estar dirigidos por la presencia divina. Y cuando posea la presencia divina, entonces estará como candidato para ser un profeta de Hashem, para tener la profecía, mejor dicho. A este tipo hay varios tipos de profecía y algunos tipos también hay tipos de profetas. Hay profetas que se les llama ángeles. Y hay ángeles que son profetas y se les conocen como personas. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 7, dice: y el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti, y tú profetizarás con ellos, y serás convertido en otro hombre. Así que, generalmente, todos los profetas contemplan sus visiones como sueños, y especialmente en la noche, y si se da en un día, entonces se hace en un trance. Entonces, en la profecía esto se le llama ver a través de un espejo. Ver a través de un espejo no luminoso. Y no pierda de vista eso. Por ejemplo, es muy característico de algunos profetas que durante la comunicación profética empiezan los miembros de ese profeta comienzan a temblar. Su fortaleza física comienza a menguar, comienza a ponerse pálida, comienza a achicopalarse, vamos a decir, y hasta algunos se desorientan, son desorientados. Entonces, en algunos casos, cuando hay un momento de profecía, sus mentes están en un estado de vacuidad.
y están contemplando la profecía. Por ejemplo, nuestro padre Abraham. La Torá registra que fue golpeado por un profundo, oscuro temor, dice. ¿Se recuerda cuando iba en un momento de profecía? Eso lo encuentra en Bereshit, Génesis capítulo 14, verso 2. Tenemos al profeta Daniel, que dice: así fue dejado en paz y vi esta gran visión, y no quedó fortaleza en mí, pues mi apariencia fue horriblemente cambiada. En Daniel capítulo 10, verso 8. En ocasiones, cuando se le muestra a un profeta una visión profética, a veces no se le muestra explícitamente delineada, sino algunas veces en representaciones simbólicas. Entonces, cada profecía tenía o tiene diferentes. ¿Por qué estoy diciendo? Porque vamos a ir, porque Hashem con Moshe tenía una manera muy directa de hablarle, y por qué a otros no, y por qué el castigo que tuvo Miriam al haber dicho: ¿acaso solo por Moshe y no por nosotros? Entonces, dijimos de nuestro padre Abraham, dijimos de Daniel. Nuestro padre Jacob también tuvo un sueño, soñó acerca de las escaleras, ¿se recuerdan? Cuando nuestro padre Jacob mira que ángeles ascienden y descienden. Y esto era una representación alegórica, en la cual los hijos de Israel estarían destinados cuando por los reinos, cuando estuvieran en su exilio. En el caso de Ezequiel, él contempló las bestias y la olla inflada. Jeremías dice la Torá que vio el bastón haciendo brotar almendras. Ezequiel vio el rollo de pergamino. Zacarías vio la efá. Entonces, algunas veces al profeta se le mostraba la representación figurativa solamente, sin la solución. En otras ocasiones se le mostraba la solución, mas no la representación figurativa. Entonces, para que la profecía viniera sobre un profeta, tenía que hacer una preparación mental. Y esto es bien interesante. Tal vez de lo que he dicho, no he entendido nada, no me interesa. Tal vez esto le va a interesar. Escuche bien, lo voy a decir otra vez. Para que la profecía viniera sobre una persona, tenía que hacer una preparación mental. Se preparaban bien ellos mismos. Ellos se preparaban mentalmente, meditando interiormente, y comenzaban a alegrar su espíritu, su corazón. Y según nuestros sabios, según nuestro pueblo, dicen que la profecía no surge cuando hay desaliento en una persona. La profecía no viene cuando hay dolor. Para que la profecía venga, tiene que estar el corazón alegre, en paz. Por esta razón, cuando los profetas se preparaban para recibir una profecía divina, ellos tomaban instrumentos. Por eso el rey David comenzaba. Algunos dicen que el arpa, otros que el violín. Y se inspiraba.
y le venía del cielo, le venía la profecía. Y este principio es muy importante, ya que cuando estamos enojados, distraídos o tristes, la profecía nunca vendrá a una persona. ¿Por qué? Porque no están llenos los requisitos. Y déjeme decirle algo. ¿Se ha fijado que cuando va a llegar Shabbat, el viernes, a las 4 de la tarde es cuando comienzan los problemas? Y usted dice, hoy sí, hoy sí. Hoy sí va a ser un Shabbat especial. Llegó y ya la mujer le dijo algo y cambió todo. O la mujer dice, hoy sí, este Shabbat va a ser especial. Y llegó el hombre y le dijo algo y todo cambió. O los hijos. ¿Y qué pasa? Nos sentamos a la mesa, enojados, a veces, sin hablar. Yo sé que eso nos pasaba, ya no nos pasa. Enojados, no hablábamos. Decíamos las bendiciones de mala gana. Nos íbamos a acostar enojados. Nos veníamos a la comunidad y en todo el camino no nos hablamos con la mujer, con la esposa. Llegábamos aquí enojados. Y ya cuando llegamos aquí nos sentamos y comienza todo a cambiar. Pasamos a leer y como que si nada ha pasado, nos subimos al carro y otra vez. No le hablamos a la mujer, ni ella nos habla, todos enojados, bla, 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 bla. Eso no pasa aquí, pero en otros lugares sí pasa, aunque usted no lo crea. Me pregunto yo, y no le voy a preguntar a usted, me pregunto yo. A lo mejor usted también se pregunta. ¿Hashem me va a revelar algo a mí en el Shabbat? Malhumorado, enojado, triste. Ahora, y le soy honesto, por eso elegí este tema. Porque como dije, bueno, me está hablando a mí porque soy Yehudí. Y como yo le voy a hablar a Yehudí, pues entonces tengo que hablar de esto. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En la noche estamos enojados. El estómago se va a dar un buen banquete. Y en la noche va a profetizar, va a estar, las tripas van a estar ahí haciendo ruidos raros. Pero el alma no, está triste. Y no nos habló el Eterno. Por eso es que a veces cuando vayamos a leer la Torá, procuremos ir a leer la Torá contentos, en paz. Cuando vayamos a ir a Kabbalah Shabbat, hay que ir contentos. Cuando vayamos a venir aquí, hay que estar contentos, alegres. Y cuando esto pasa, entonces empieza la revelación. Empieza la revelación. A diferencia de Moshe, a diferencia de Aarón, a diferencia de Miriam, Hashem
tenía una cercanía muy especial con Moshe. Moshe podía profetizar sin necesidad de visiones, sin necesidad de trances, sin necesidad de símbolos. Hashem hablaba directamente con él cara a cara. No tenía necesidad. Y esa es una de las razones por las cuales Hashem le dice a Miriam: Miriam, estás juzgando las cosas mal y te tengo que llamar la atención para que la aprendas y para que el pueblo aprenda a hacer la diferencia entre lo sagrado, lo profano y lo divino. Por eso le dice: no como mi siervo Moshe, que yo con él hablo cara a cara. La visión de profecía de Moshe era lúcida, libre de toda figura, de todo símbolo, de todo enigma, de todo. Era directa. No tenía que esperar la noche, no tenía que sentarse con una arpa, con un violín, a meditar. Ahora entiende por qué nuestro pueblo, los sabios de Torah, se vienen y se sientan una hora antes y están tranquilos, meditando, para que Hashem traiga revelación. No como nosotros que salimos corriendo y se nos olvidó fulanito y el muchacho va corriendo por allá, o a veces hasta la esposa: apúrate, y la pobre mujer ahí con un zapato en la mano, con la comida en la otra, etcétera, etcétera. Y ahí empezó el problema. Por eso hay que irse temprano, dice: vete temprano, siéntate, medita, escucha. Hashem a lo mejor ahí tiene la palabra que una hermana necesita, y Hashem te la va a dar, y eso va a sanar su alma. O un hermano. Y mire lo que puede causar. En este caso estamos hablando aquí. Como no llegamos a tiempo y ya es tarde, podemos hacer que hasta el Hassan se enoja. Porque es un celo como el de nuestro rey. Puede decir: ni siquiera en el Shabbat pueden ir temprano para Hashem. Ya se enojó. Y luego ya se enojaron allá. Y pues ya llegué enojado aquí. Aquí fue solo un día de enojo. ¿Usted cree que Hashem nos va a hablar? Nos vamos a ir peor que como venimos. Pero vamos a tener que descubrir cuál fue el secreto de Moshe. Porque era guapo, que Hashem lo eligió, porque se esforzaba, porque era un hombre íntegro, tenía un corazón de pastor. ¿Qué era lo que Moshe, por qué Hashem puso los ojos en Moshe? Moshe hablaba cara a cara con Hashem. Todos los profetas, excepto Hashem, excepto Moshe, entraba en un estado de shock, temblando durante el tiempo de donde se le estaba mostrando una profecía. Los profetas entraban en ese trance. Pero no estoy diciendo un shock, como muchos hacen, que de profetas no tienen nada. Y no estoy hablando de todos, estoy hablando de que un show para aparentar algo que no son. Moshe no tenía necesidad de esas cosas. Hashem le hablaba a Moshe como un amigo, como dice en Éxodo, Shemot capítulo 33, verso 11. Mientras los otros profetas no podían profetizar a su voluntad, Moshe era capaz de profetizar cuando él quería y no necesitaba hacer preparativos especiales como los otros.
En una ocasión fueron a consultar a Moshe y les dijo: esperen aquí y yo voy a escuchar lo que el Eterno diga, o sea, de vuestro caso. En Números, capítulo 9, verso 8 dice. Él no dijo, pues a ver, como a nosotros, ¿no? Pero a veces es mejor decir, mejor aparentar ser un ignorante que no sabe y consultar a Hashem y no querérsela dar de muy santo y dar una respuesta equivocada. Hasta Moshe decía, déjenme preguntarle a Hashem a ver qué dice. Y a veces hay que hacer eso. Entonces, esto representa la más alta distinción posible, lo que Moshe hacía. Por eso cuando alguien dice que tiene profecía, hay que realmente estar seguros que esa profecía viene del cielo. Cuando la profecía no es clara, se corre el riesgo de confundirla. Se puede confundir. Y aquí hay un caso que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando, para que vea que un profeta se puede equivocar, pero Hashem lo va, cuando tiene la voz, mejor dicho, el oído atento, se va a dar cuenta quién le está hablando. En una ocasión, el profeta Samuel, el Eterno le ordenó ir a ungir a David como rey. Hashem dijo específicamente, le dijo al profeta Samuel que debía ungir a David pero, ahí está, le dijo, ve, unge al que yo te indique, al que yo te indique, aunque Hashem sabía que era David, pero le dijo al que yo te indique. Samuel erróneamente asumió que el hijo mayor de Isaí era el que debía de ser ungido. Y el Eterno le dijo, cometiste una equivocación. Y era David quien debía ser ungido. En otra ocasión, Samuel, vemos que al comienzo de su aprendizaje como profeta, Samuel oyó una voz que confundió con la voz de Elí, para después darse cuenta que era la voz de Hashem. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque uno tiene que poner mucha atención. ¿Sabe por qué no me gusta ir a los partidos en vivo? Porque si usted se distrae, meten el gol y uno no se da cuenta. Y anda buscando la repetición. A ver la repetición, digo, pues para eso me quedo en mi casa. La pasan como 3 veces. Todos gritan gol y ¿sabe qué? A nosotros nos ha pasado muchas veces, tal vez, que el Eterno nos ha hablado y hemos confundido que no era Él, o Él no nos ha hablado y hemos confundido que Él era, que era Él. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a identificar su voz. Esto honestamente llama mucho mi atención del profeta Samuel. En resumen, todos los profetas, excepto Moshe, vieron solo el aspecto externo, o sea, lo externo de las cosas, pero no vieron lo que estaba dentro de la visión. Ellos no lo veían. Con respecto a Moshe, Hashem le hablaba y él le entendía todo, todo. Así que mirando todo este panorama, ¿cuál fue el error de Miriam?
¿Cuál fue en realidad el error de Aarón para que hayan dicho lo que dijeron? Pudiéramos decir que hay varias razones, pero en realidad el punto central de este llamado de atención de Hashem a Miriam y a Aarón fue el tema del nivel de profecía. El nivel de profecía de Miriam estaba limitado a la profecía de cualquier otro profeta excepto Moshe. El pensar que Moshe había cometido un error en la decisión que tomó al separarse de su esposa en algún aspecto, eso no era razón para Miriam de hablar. Y esto fue lo que causó este gran serio acontecimiento por haber confundido las cosas. ¿Hay niveles de profecía? Sí, no lo dudamos, no lo dudamos. Hay profetas con un nivel más elevado que otro, y tampoco lo dudamos. Pero profeta como Moshe, que el Eterno hablaba cara a cara con él, no se puede ignorar. Voy a entrar un poquito a un profeta aún más grande que Moshe, porque Moshe decía ninguno, mi siervo Moshe, pero uno no le decía siervo, sino le decía hijo, mayor que Moshe. Si nos movemos a la vida de nuestro rey Yeshua Mashiach, encontramos a un profeta grandioso. Moshe dijo, profeta como yo os levantará Hashem de entre tus hermanos. Su nivel de profecía era tan grande que podía percibir aún los pensamientos de las personas. Nuestro rey Yeshua Mashiach, mayor. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque acuérdese que dijeron, bueno, ¿y este con qué autoridad puede perdonar pecados? Eso es lo que estaban pensando. Y les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Mire el nivel de profecía que tenía. La pregunta es, ¿qué hizo que estos dos grandes profetas llegaran a esa dimensión? La respuesta es una sola: su obediencia a Hashem. Obediencia no es cuando yo entiendo las cosas, sino aunque no las entiendo, si vienen del cielo, debo obedecerlas. Eso es obediencia. Un profeta verdadero no es aquel que hace un show para llamar la atención de las personas. Un profeta verdadero no es el que hace un show para demostrar una falsa espiritualidad. Un profeta verdadero no vive una doble vida. Un profeta verdadero no come lo que se le antoja, sino lo que la Torá le permite. Un verdadero profeta no bebe más allá de lo que la Torá le permite. Un verdadero profeta es responsable en su diario caminar de no ofenderse a sí mismo, no ofender a su familia y no ofender a Hashem con nuestras acciones. Un profeta verdadero, para llegar a la estatura de Moshe, a la estatura de Mashiach, la respuesta es, tenemos que hacer lo que Moshe hizo y lo que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach hizo.
Miriam y Aarón, con sus comentarios, no le dieron la dignidad a Moshe que él tenía. Hashem se la había dado y ellos no se la dieron. Miriam y Aarón tenían las mejores intenciones en defender la causa de Sephora. Sin embargo, no fue lo correcto hacer. Hay ocasiones en que nosotros queremos hacer cosas porque pensamos que es lo justo, pero a veces no es lo correcto. Para concluir, cada uno de nosotros posiblemente tenga una misión muy particular y que pueda asemejarse a Moshe, que pueda asemejarse a Aarón, que pueda asemejarse a Miriam, pero que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos las cosas. No hagamos las cosas por venganza, no hagamos las cosas por conveniencia, por apariencia. Hagamos las cosas en honor del cielo. Yo les pregunté, ¿por qué usted viene aquí? Y todos dieron una buena respuesta. Debemos venir aquí también para que Hashem nos revele el camino. Y les decía yo ayer en una voz que puse en el WhatsApp, cuando la Mishnah dice un punto y lo obedecemos, recibimos la recompensa de la Mishnah. Cuando un profeta nos dice que hagamos algo, recibimos la recompensa del profeta. Pero cuando hagamos las cosas en honor del cielo, el cielo nos dará nuestra recompensa. Nosotros hay momentos en la vida que no necesitemos que nos digan que hagamos las cosas, porque vamos a recibir la recompensa de que la persona que nos lo pidió. Y para evitar eso, aunque no es malo, pero esto otro es mejor, hagamos las cosas porque Hashem dice que así debemos hacerlas y recibiremos la recompensa del cielo. Así que para concluir todo esto, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer? Cuidémonos cuando vaya a venir Shabbat, de no enojarnos, no hacer las cosas por hacerlas, alegrarnos no con esto. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Estoy bien feliz. La felicidad tiene que estar en el evento de que dice la Torah, celebraréis las fiestas en mi honor. Estoy aquí por el honor del cielo. Estoy aquí porque no voy a ir mañana, no voy a trabajar, no voy a hacer lo que tenga que hacer o que quiera hacer por el honor del cielo. Ver a nuestra esposa, a nuestros hijos sentados en la mesa felices, es una bendición del cielo. Levantarnos, venirnos para acá con nosotros, es una bendición del cielo. Mire, hay personas que quisieran que sus hijos estuvieran aquí en este momento y no están, pero van a llegar. Van a llegar y nosotros que los tenemos. O cuando se nos vayan, que no, mejor que venga Mashiach. Pero puede pasar. Solo que desperdiciamos el tiempo. Aprendí una lección ayer, concluyo con esto. Una persona
muy rica, mucho dinero, muy rica, muy ricos ellos. Él cortó un árbol para plantar otro, un árbol frutal para cortar otro. Pero el árbol que cortó era el apreciado de la esposa. Y adivine quién lo cortó. Yo. Y le planté el otro al Señor. A las 2 semanas fui y a mí se me había olvidado ponerle agua. Y lo miré y todo, más tenía 3 ramitas arriba. Y era un árbol así grande. Y le pregunté, ¿qué pasó con el árbol? Y me contó. Dice, se enojó tanto mi esposa. Le entró una cólera de coraje y lo empezó a jalar y lo dejó sin ramas. Míralo cómo lo dejó, solo el tronquito. Y ya comenzamos a platicar. Ayer volví a ir y estaba yo ahí y llegó la esposa y me dice, ¿quién cortó el árbol de ahí? Yo. Tu esposo me dijo, porque yo ya sabía la historia. Pero como él me dijo que no le dijera, me dijo, la próxima vez me preguntas a mí. Ok, está bien. Y empecé a platicar con ella, me acordé de la parashá y de Aharón. Y le comencé a decir, mira, nosotros los hombres a veces hacemos tantas cosas por agradarlas a ustedes, pero la regamos. Pero tu esposo está muy, muy triste por lo que hicimos, le dije. Pero él me dijo que te quiere mucho, te ama y tal. Empezó a llorar y me hizo llorar. Se fue y regresó él. Y le conté. Y yo le dije lo mismo. En honor al cielo, aunque no era verdad. Me dijo parte de verdad, pero la otra pues yo le agregué un poquito para arreglar las cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Tu esposa me dijo que estaba muy apenada, pero que te ama con todo su corazón y Y empezó a llorar. Y se fue. Al ratito llegaron de la mano. Y lo que me dijo el Señor, hicimos las paces. ¿Y sabe lo que me dijo? Aprendimos una lección. Los árboles ahí se quedan, ahí están. Nuestros hijos ya se fueron. Tienen una mansión que de hecho me han invitado a su casa para Sukkot y ahora sí le prometí que en este año Versace, allá arriba se mira todo para acá. Se mira tan claro con decirle que con uno de los que está aquí se quita el sombrero le puedo ver la calva. No sé quién. ¿Sabe lo que me dijo? Cuando yo los vi de la mano, me dijo, los árboles aquí están. Si se secan, podemos poner otro. Pero la felicidad se va. Día que se va, es día que no vuelve, porque no lo podemos comprar. Y me dice el Señor, Adán, te debo una, me dijo. Y creo que él tiene negocios de real estate, tiene casas y digo, uy, con que me des una casa quedo contento. Ya la próxima vez que lo vea le voy a decir, no, mejor no es bueno de ver, mejor págame, mejor regálame una casa. Y me vine contento, porque ¿sabe qué? Me dio gusto. Me dio gusto de que aún económicamente alguien insignificante comparado a él, ver lo que el Eterno puso en mis labios, en mi corazón para decirle,
y ver que estaban reconciliados. Hashem, es lo que yo le decía. Hashem puede tener esa palabra en su boca para sanar un alma, una vida, reconciliar. Pero hay que estar atentos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Y la Torah es lo que Hashem nos quiere dar. Así que cuando venga Shabbat, no se enoje, hagamos las cosas mejor, pidámosle a Hashem que nos hable. Cuando vengamos aquí, estemos atentos, escuchemos la Torah, escuchemos la voz de Hashem. Cuando nos vayamos a la casa, el Shabbat no termina, que comience la semana, tratar de aprovechar, como dice la Torah, mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y muy malos a veces. Aprovechémoslos. Lo más que pueda aprovechar a su esposa, aprovéchela. Lo más que pueda aprovechar a su esposo, aprovechelo, aunque lo agarre como al limón, a ver lo poquito jugo que le saca, pero, o nos saca, pero cuando menos hacemos algo. La vida se va. El dinero no es malo. Si se tiene el dinero y la felicidad, qué bueno. Y si tenemos la felicidad pero no el dinero, pues busquemos el dinero para tener las dos cosas. Un verdadero profeta es aquel que está dispuesto a escuchar a Hashem, que no se distrae, que está atento para cuando Hashem le hable, diga, heme aquí, envíame a mí. Pero que cuando escuchemos la voz, que no sea nuestro yo de ir por un lado y Hashem por el otro. Hashem quiere algo para nosotros, por eso nos trajo aquí. Pongamos atención a lo que estamos haciendo y Hashem nos bendecirá.